Dios les bendiga a todos, donde quiera que se encuentren. Les habla su hermana en Cristo, Ángela. Bienvenidos a nuestro canal una vez más. Este es el día que el Señor ha hecho. Me regocijaré y estaré en paz en Él. Espero que estén en shalom todos. Espero que estén en paz, que estén Dios dándole sabiduría espiritual, que estén creciendo en Él, en gracia, en amor, en sabiduría. Hoy quiero que hablemos del libro de Ezequiel. ¿Por qué Ezequiel? Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Espíritu Santo. Guíanos a tu verdad. Ilumínanos. Danos revelación de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué Ezequiel? El Señor me ha estado incitando últimamente que hable de Ezequiel. Y es que ya hay algunos hermanos en Cristo que son nuevos en la fe y que a veces se encuentran con libros complejos, como el libro de Ezequiel, que es un libro un poquito oscuro, que tiene símbolos y a veces como que no entendemos algunas cosas que tienen un concepto histórico para la época, algunas cosas que tienen un concepto histórico escatológico para los últimos tiempos. Y a veces no podemos discernir, ¿verdad? Y a veces necesitamos ayuda de algunos hermanos maduros en la fe, o algunos hermanos, o algunos instrumentos de estudios, como estudios bíblicos, diccionarios bíblicos, etcétera, para que nos ayuden a discernir qué es para nosotros, qué principio teológico puedo yo sacar de este libro, de esta historia. Así que, ¿por qué Ezequiel? Esa es la razón por qué Ezequiel, especialmente para los nuevos en la fe y para también nosotros que tenemos más tiempo también, porque siempre hay espacio para crecer. Tenemos que ser humildes como niños, recibir esa comida espiritual, ese maná espiritual. Amén. Así que, ¿quién era Ezequiel? Ezequiel fue un profeta, un sacerdote quien estaba en Babilonia. ¿Cómo llegó Ezequiel a Babilonia? Bueno, empecemos con Salomón primero. ¿Recuerdan Salomón, hijo de David? Cuando murió David, Salomón tomó el reino, se vio frente a un pueblo grande para gobernar y dijo, yo quiero sabiduría, Dios. ¿Cómo voy yo a manejar este pueblo tan grande? Dios le dio sabiduría y llegó a ser el hombre más sabio de su época. Pero su reino se caracterizó por sabio, pero también necio. Sabio porque él pudo construir, pudo resolver algunos asuntos complejos en su gobierno, pero también fue necio porque él se casó con mujeres paganas quienes desviaron su corazón a la idolatría. Entonces, cuando él murió, quien tomó el reinado fue su hijo Roboam. Primero también tenemos que decir que Salomón, él construyó muchos templos, construyó casas de oro, con plata, con cosas extravagantes. Tenía caballos, tenía muchas cosas materiales, pero todo esto le costó sudor al pueblo. Lo hizo a base de los impuestos. Él tenía unos impuestos muy altos. Entonces, cuando él murió, el pueblo quería deshacerse de ese yugo de esclavitud de pagar tantos impuestos. Pero su hijo Roboam no quería entrar en esto. Él quería seguir con las políticas gubernamentales de su padre. Entonces el pueblo se rebeló. Hubo una rebelión y dijeron, bueno, entonces en este caso nos vamos a dividir. Entonces se fueron 10 tribus al norte, que de ahí es que viene este término teológico. Cuando ustedes vean este término en algunos partes de los profetas de la Biblia, cuando dice el reino del norte y el reino del sur, es porque el reino del norte se dividió, las 10 tribus, y el reino del sur se fue a Judá. El reino de Judá se fue al sur, que está compuesto, por Judá y por Benjamín. Así terminaron las tribus divididas. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en las tribus de Israel, ellos tuvieron un rey que se llamaba Jeroboam. Este no quería que el pueblo fuera a Jerusalén, porque él temía que el pueblo se fuera otra vez tras el hijo de Salomón, Roboam. Entonces él construyó algunos lugares altos para que el pueblo hiciera sacrificio. Hizo algunas cosas para desviar al pueblo a la idolatría. El pueblo, como estaba enfocado en lo que era lo natural, lo que era lo material, ¿verdad? Yo quiero buena comida, quiero cosas materiales. Y descuidaron su vida espiritual y permitieron que este rey Jeroboam le desviara su corazón hacia la idolatría. El Señor se enojó por esto. Recuerden que esto era prohibido. El Señor le decía siempre que no siguieran las religiones paganas. Y por esto el Señor dijo, ustedes van a ser
cautivos por los imperios, por naciones extranjeras. Y así es que estas personas como Ezequiel y Jeremías y Daniel terminan siendo cautivos en naciones extranjeras como Babilonia, etc. Entonces aquí vemos que el Señor, como quiera que sea, tiene misericordia de ellos, aunque ellos estaban en naciones extranjeras. El Señor así levantaba profetas, levantó a Jeremías para que le hablara, para que iba a llevar juicio a través de Babilonia al reino del sur. Y también levantó a Ezequiel para que le hablara, para que profetizara al reino del norte. Entonces aquí vemos a Ezequiel que de una manera ilustrativa, de una manera, es como, yo pongo esto como ejemplo, algunas naciones, a veces hay personas, grupos que hacen huelgas y sacan carneros y ollas para protestar en contra de algunas ideologías gubernamentales, ¿verdad? Son pacíficas, pero ellos no están de acuerdo y están tratando de llamar la atención del gobierno. De esta manera, similar aquí, el Señor usa algunas maneras ilustrativas para llamar la atención del pueblo, diciéndole al pueblo, arrepiéntanse, vengan a ser la nación que yo lo llamé a que ustedes fueran. Y cuando el Señor le dice a Ezequiel que duerma al lado derecho por un tiempo, que duerma al lado izquierdo a otro tiempo, y cosas como la que vamos a comentar esta tarde, es que el Señor quiere llamar la atención del pueblo. Recuerden, aquí el pueblo está lejos de su tierra, Canaán, la tierra prometida. Recuerden que el Señor le prometió Canaán años atrás, siglos atrás. Esa era su tierra. Ellos están en una nación extranjera. Están lejos de lo que es el templo. En el templo ellos ofrecían sacrificios, adoraban a Dios. Tenían los sacerdotes quienes ofrecían sacrificios. Tenían una manera peculiar, específica de adorar a Dios. Eso era parte de su ADN espiritual. También están lejos de lo que es el pacto del reino davídico. Recuérdense que eso también fue otro pacto, fue otra promesa que el Señor le hizo a los patriarcas, que su reino davídico iba a ser un reino eterno. Entonces están lejos de las tres promesas prometidas al pueblo de Israel, que eran bien importantes para ellos. Entonces se encuentran en una nación que están expuestos a lo que es las religiones paganas. Tienen en Babilonia, habían objetos paganos, habían estatuas paganas. Ellos están lejos, están vacíos, están solos, están lejos de lo suyo. Entonces el Señor levanta a un profeta, Ezequiel, para explicarle, para mostrarle, para ilustrarle que vuelvan a Dios, que vengan a ser esa nación quien Dios le prometió desde siglos atrás. Así que veamos en el capítulo 4 algunas cosas que el Señor le dijo a Ezequiel, porque como le dije antes, a veces leemos esto cuando somos nuevos en la fe y son cosas raras, hermano, no la entendemos, decimos esto como que yo no entiendo esto, y lo que hacemos es que lo pasamos rapidísimo, no queremos leerlo. Pero esta tarde vamos a traer luz, un poco de luz, algunas cosas que el Señor le habla a Ezequiel y que podemos sacar de esto. Veamos en el capítulo 4, verso 12 en adelante. Y comerás pan de cebada, le dice el Señor a Ezequiel, cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Vemos aquí que el Señor le dice que lo haga, ¿verdad? Cosa que ellos lo vean. Le está ilustrando, que te vean haciéndolo. ¿Y qué le dice? Que cocine el pan, que cocine estos alimentos en excremento humano. Esto es algo raro. Y vamos a decir, pues esto como que está raro. Entonces vamos a ver por qué el Señor le dice esto. En el verso 13. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojé yo. O sea, que así van a comer ustedes el pan en las naciones donde yo los arrojé, si no se arrepienten, porque están haciendo cosas que no deben. Los estoy poniendo que coman pan inmundo. Ustedes no están acostumbrados a esto, porque en el versículo 23 de Deuteronomio 23 dice, y vamos a leer primero, antes de seguir, lo que le dice Ezequiel. Le dice Ezequiel en el verso 14, y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Aquí sí que le está diciendo, yo no puedo comer esto,
¿Por qué? Porque ya estaba establecido en los estatutos de Dios, en la Torá, en el capítulo 23 de Deuteronomio. El Señor ya había dicho, había dado instrucciones de qué hacer con los excrementos humanos. Y dice, en otras palabras, dice que el Señor no quería nada que ver con esto, porque Él es santo. Y como Él andaba en medio de su pueblo, Él no quería que dejaran esos excrementos afuera, así. Entonces ya habían instrucciones. Y Ezequiel sabía eso. Como judío, ya él sabía esto. Él sabía que habían algunas cosas que como judío él no la podía hacer. Y una cosa era esta. Y él le dijo, yo no puedo hacer esto. Ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. ¿Cómo tú me dices esto? Entonces aquí vemos lo que el Señor, en otras palabras, el Señor le dice, y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Entonces aquí el Señor le está diciendo, bueno, en este caso te permito que lo cocines en estiércol de buey. Entonces aquí puede surgir esta pregunta. ¿Dios tiene una doble mentalidad? Dios sabía que eso no se podía hacer. Entonces, ¿por qué Él le hace esta pregunta, hace que Ezequiel haga esto? ¿Es Dios de doble mente? De ninguna manera. El Señor es inmutable. Es importante reconocer aquí que Él está lidiando con alguien humano, alguien que todavía no tiene un conocimiento pleno de lo que es la revelación de Dios, como la gracia y su misericordia. Él está hablando con alguien. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban en estado de pureza, Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, si Adán y Eva no hubieran pecado, ni siquiera la Biblia hubiera tenido que ser escrita. Porque ellos no iban a tener ningún pecado por ejemplo, de falta de perdón o de que de asesinato, ni nada de esas cosas, porque estaban viviendo en un estado de pureza. Entonces no había necesidad. Entonces, cuando el Señor trae la promesa de redención, lo hace de una manera progresiva al pueblo de Israel. Porque entonces ahora el pecado está, pero ellos no tienen conocimiento pleno de lo que es la redención de Dios. Entonces el Señor se lo explica poco a poco. Entonces si el Señor está lidiando con alguien que no tiene este conocimiento pleno como Ezequiel, el Señor se da cuenta que está hablando con alguien humano que tiene que decirle las cosas un poco a poco. Es bueno también saber que la gracia de Dios es inmutable. Cuando decimos que la gracia de Dios abunda mucho más ahora, no quiere decir que ahora hay más gracia, que Dios tiene más gracia ahora, no. Desde antes de la fundación del mundo, la gracia de Dios es un aspecto divino que es inmutable. Él es abundante en gracia y punto. Ahora, lo que cambia es el pecado. Cómo el pecado afectó la plenitud del conocimiento de esa gracia en el hombre. Entonces Dios reconoce que Ezequiel es un hombre humano y le dice, bueno, en ese caso te permito que la cocines de otra manera. Pero esto no tiene que ver porque Dios cambia, sino por causa del hombre. El pecado o la suciedad no cambia quién Dios es. En otras palabras, el sucio no le va a quitar un pedazo de carne a Dios, o un pedazo de su aspecto divino. Nunca lo hará, porque Él es Dios, Él está ahí y Él es Dios y punto. Pero sí, Él no quiere ningún tipo de asociación con lo que es el sucio, pero es por causa del pecado, como Él le dijo a Moisés. Quítate la sandalia, tu calzado, porque el lugar donde tú estás santo es. Él no lo dijo porque la sandalia le molesta a Dios. Él lo dijo por causa de Moisés. Es para cuidarte a ti, no a mí. Entonces, en este caso, Él está diciendo, bueno, cocínalo de otra manera. Para llevarlo al entendimiento, para que su pueblo entienda. Y es interesante porque vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 4, en la historia cuando Pedro tuvo la visión de los lienzos, cuando estaban bajando esos animales inmundos, que el Señor le dijo, mata y come en una visión. ¿Qué le dijo Pedro? Le dijo, no, Señor, ninguna cosa inmunda jamás ha entrado por mi boca. Yo no puedo hacer esto. También Pedro, vemos que tenía establecido dentro de él lo que era los estatutos de Dios, de no comer cosas inmundas, ¿verdad? Entonces él le dijo, ninguna cosa ha entrado por mi boca.
O sea, aquí vemos la misma pregunta, no podemos hacer. ¿Es que Dios tampoco conocía esto? Pero aquí vemos, y esto es interesante, es lo que más me gusta, lo que Dios me mostró, y es en que aquí Dios quiere darle a entender a Pedro que la culminación de lo que es la revelación de su gracia está completa a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Él está diciendo, mira, yo entiendo que tú no quieres comer cosa inmunda, pero esta es una ilustración para dejarte dicho de que aún y tú conoces al Señor Jesucristo, ya tú viniste a Él, ya tú tienes revelación de quién Él es, pero tú aún tienes prejuicios. ¿Tú crees que todavía el pueblo, los gentiles que ya han aceptado al Señor no se pueden juntar con los judíos? Y yo quiero dejarte dicho que no es así. Desde ahora en adelante, ya mi pueblo, ya no hay judío, ya no hay gentiles, ya solamente hay un pueblo. No llames inmundo a lo que yo he limpiado, le dice el Señor. No llame inmundo a lo que yo he limpiado, dándole a entender que la culminación, el entendimiento de lo que es la revelación de su gracia, de su misericordia, ha llegado. Para que todos aquellos que en Él crean ahora vengan y sean uno en Cristo. Aquí vemos a Ezequiel, que está frente a un pueblo que necesita arrepentimiento. Y aquí vemos a uno que ya es de Jesucristo, que ya Él tiene lo que es la revelación casi completa, porque aquí es donde el Señor le da esa culminación, le hace entender completamente de su gracia hacia los gentiles. Que vemos a Pedro, un hombre que es judío, que tampoco comía cosa inmunda, no podía, pero que entiende ahora lo que es la revelación progresiva. Ahora aquí llega a su fin. La revelación progresiva que estaba en Ezequiel ahora es completamente, llega a su culminación a través de esta ilustración de no comer cosas inmundas. Y esto es interesante, hermanos. Cuando estaba leyendo esto, lo que el Señor me mostró a través de esta enseñanza, me llena mi espíritu, como el Señor a través de su palabra nos hace entender algunas cosas que son un poquito oscuras, pero que el Espíritu Santo nos da a entender. Porque dentro de la Biblia está entretejido lo que es el plan de salvación, el plan de redención para su pueblo. Y es importante que aprendamos el contexto histórico, donde se encontraba ese personaje en esa época, como por ejemplo Ezequiel en esa época, donde se encontraba él en cuanto a lo que es la revelación divina, y dónde se encuentra Pedro en cuanto a lo que es la culminación de la revelación divina. Y tú y yo somos parte de esta culminación de la revelación divina. Nosotros somos privilegiados porque ya tenemos la revelación completa, aleluya, que es la palabra de Dios. Solamente necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender esa palabra. Así que eso era lo que quería compartir en el día de hoy. Y hasta aquí en el día de hoy. Recuerden que la palabra de Dios es un tesoro. Y el Espíritu Santo nos da las llaves en cada día para abrirlo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bye bye.